La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Felizmente, nos unimos con usted para estudiar las verdades supremas. Quiero invitarlos al libro de Juan, capítulo 8, verso 31 y verso 32. Creo que usted ya se memorizó este pasaje bíblico. Se lo he citado por varios días y una vez más se lo cito porque continuamos en base a esta verdad, a que usted se afirme en la verdad para que goce de las riquezas de las promesas de Dios. Según Jesús nos dice en Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la verdad nos hace ser verdaderos discípulos, seguidores, verdaderos aprendices, verdaderos aplicadores de la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el gran tema. Conozca la verdad y la verdad le causará libertad. Jesús es la única persona que es la solución al problema del ser humano. El ser humano tiene dificultades todo el tiempo. Se siente totalmente desesperados, no hay paz en sus corazones y como no hay paz, hacen revueltas por todos lados, causando daños y causándose daños a sí mismo. Muchas veces destruyéndose a sí mismo o destruyendo a otras personas. Pero Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Si ustedes conocen mi verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Lo vemos a través de Efesios capítulo 1, versículo 7. La verdad que nos habla Pablo en este interesante pasaje es que Jesús es la persona única en el cual tenemos la redención, en el cual tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez que reconocemos que Jesús es nuestro Redentor y que Él es el que nos perdona de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, entonces dejamos de estar y yendo por los caminos de la religión, por filosofías huecas y vacías. Dejamos de caminar por las sendas políticas que no nos traen nada bueno, si es que no andamos con Cristo Jesús. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 32, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, y aceptamos que somos propiedad de nuestro Señor Jesús, nos comportamos correctamente bien. Y Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nadie es capaz de perdonar a los que le ofenden si Jesús no ha hecho el cambio dentro del corazón de esa persona. Hasta que llegue el momento o el día precioso en que Jesús entró en el corazón del individuo. A partir de ahí, esa persona logró recibir toda la capacidad para perdonar a sus ofensores. También la gracia y la humildad de pedir perdón a quien han ofendido. Y el apóstol dice,
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús es la única persona que nos capacita para ser felices, para ser completamente dichosos con la libertad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios ha hecho ese trabajo de librarnos de las garras de Satanás. Y usted puede ser libre también de las garras del diablo. Tal vez usted dice, pero no tengo fuerzas para librarme. He luchado con las drogas, he luchado con el licor, he luchado con la pornografía, he luchado con toda clase de lujuria, pero no he podido escaparme. He tratado también con el robo. Me gusta robar, me gusta mentir, me gusta hacer daño, pero no puedo escaparme. Si usted busca de Dios, a pesar de todo lo que usted siente, a pesar de toda situación adversa, a pesar de toda la oscuridad que invade su mente y su corazón, el Señor quiere libertarle. Nuestro gran Dios quiere libertarle. Por lo tanto, nos dice a través de Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es Cristo, el Señor, el cual nos recibe de una forma especial, pero el que nos atrae de las tinieblas a la luz, que es Cristo Jesús. Cristo es la luz, las tinieblas es el pecado, tiniebla es el diablo. De ahí nos quitó de esas garras y nos trajo a Jesucristo. Entonces, Dios el Eterno Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y Él mismo, Dios, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos hoy la plenitud de la redención por su sangre y el perdón de pecados. Conozca esa verdad y le hará libre de todo pecado y de toda condenación. Según Colosenses capítulo 2, verso 13, la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La incircuncisión, estábamos incircuncisos. No habíamos recibido la operación que se necesitaba como señal de hijo de Dios. Nos encontrábamos sin esa señal, pero gracias que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y Jesús fue al Calvario no como una tragedia que le haya pasado. Él fue al Calvario porque era el plan de Dios, a través de los profetas fue anunciado. Al ser anunciado que él iba a morir en la cruz, entonces Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que habían contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo aquello que nos empujaba a vivir bajo de condenación fue removido, fue quitado y clavado en la cruz. Ahora usted y yo gozamos del privilegio de estar libres. Jesús, el gran Señor, despojó a los que nos despojaban, es decir, despojó a los principados, a las potestades, y exhibió públicamente el despojo que él hizo contra los principados y potestades. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es la persona que es la verdad y él es la vida. Todo aquel que conoce a Jesucristo como la verdad lo amará y le servirá. Por medio de Jesucristo,
Y por medio de su gloriosa palabra usted puede experimentar un nuevo nacimiento glorioso. No lo puede lograr por sí mismo. Se logra a través de Jesucristo. Imagínense que un día un gran maestro en las Santas Escrituras, pero no tenía una relación correcta con Dios. Dice claro Jesucristo a través de Juan que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este personaje valiente vino a Jesús de noche y dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, Dios está contigo. Dios es Dios sobre ti y por lo tanto haces todas las cosas. Pero Jesús no se deja llevar por los halagos de este individuo, sino que ve la necesidad de este hombre y procura enseñarle la situación en que está para corregirlo y ayudarlo a que siga por la senda correcta. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dando a entender que Nicodemo no había nacido de nuevo. Vivía como un religioso, vivía como un maestro religioso, pero sin Dios, sin una verdadera relación con Dios. Aunque le enseñaba las Santas Escrituras, lastimosamente Dios no estaba en su corazón. Cosa tremenda. Nicodemo entonces, preocupado, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo ya estoy viejo, soy un hombre adulto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es que le estaba pensando en términos humanos, pero no en los términos espirituales. Respondiendo entonces Jesús a este equivocado maestro: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no practica la palabra de Dios y no recibe el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Por lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mas el Señor continúa diciéndole: Nicodemo, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero que sepas que el viento ciertamente sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es llevado por el Espíritu donde el Espíritu quiere guiarle. Ahora bien, ¿cómo es que se logra esto? Se logra a través de las Santas Escrituras. Recuerde el pasaje que siempre estoy citando, Juan capítulo 8, verso 31. Si permanecieres en mi palabra y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Dios hace derramar de su palabra en nuestros corazones. Una vez que Él derrama esta palabra en nuestro corazón como agua, somos limpiados. Somos limpiados de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Él nos limpia, nos deja completamente limpios de pecado, limpio de toda inmundicia y de toda idolatría. ¿Qué más hace el Señor? Él se coloca como el cardiólogo que es y comienza a trabajar dentro de nosotros,
arranque el corazón de piedra, el corazón que no se sujeta a Dios, ese corazón rebelde, pesimista, astuto, ese corazón que dice no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con Dios, no quiero nada de Biblia. Ese corazón es arrancado por completo por Dios y Dios establece un corazón nuevo dentro del hombre y de la mujer. Una vez que Él coloque ese corazón nuevo, el corazón de carne, que es un corazón sensible, sensible a la voz de Dios, es un corazón humilde que se somete ciertamente a la obediencia al Todopoderoso, se somete a amar y a servir a Dios sobre todas las cosas. Y este trabajo lo hace Dios, no lo puede hacer el psicólogo, no lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer el evangelista, mucho menos el Papa. Lo hace nuestro Señor Jesús. En Ezequiel 36, verso 25. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Donde el Señor te dice, voy a esparcir sobre de ti agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de carne, no, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, pero os daré un corazón de carne, que significa un corazón dócil, un corazón dispuesto, un corazón obediente. Y según el verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, la dinamita, el poder que nos dará la capacidad para servir y honrar a Dios. Sin este espíritu, el hombre no tiene vida. Sin este espíritu, el hombre no tiene capacidad para servir, honrar a Dios. Por eso es que Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La capacidad es recibida de parte de Dios en nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón a que Dios haga el trabajo que usted y yo no hemos podido hacer. Dios lo hará en el favor nuestro. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios trabajando de manera grande a través de su Hijo Jesús en nuestras vidas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 3, que según su grandeza o según su grande misericordia, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta esperanza no es esperanza muerta, es una esperanza viva. Es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que usted y yo no venimos a honrar a un Cristo sepultado, sino uno que fue sepultado, pero ha resucitado, vive por los siglos. Él es la esperanza viva, viva y eficaz en el corazón de todos, porque Jesús vive por los siglos de los siglos. Venció la muerte, venció el sepulcro, se levantó ante más de 500 personas como testigos desde el Monte de los Olivos, subió a los cielos, donde fue recibido en el espacio por una nube espesa. Por lo tanto, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, qué impactante, nos hizo renacer para
una esperanza viva por la resurrección de su Hijo amado, lo levantó de la tumba. ¿Cuál es el propósito de Jesús de todo esto? Es que usted conozca la perfecta verdad. Cristo es la perfecta verdad. Nuestro Padre Celestial es la perfecta verdad. Su Santo Espíritu es la perfecta verdad. Jesús ciertamente dio su vida para darnos completamente una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El galardón es grande para todos los que venimos a Jesús. Ese galardón es grande porque es una herencia incorruptible, no se corrompe, es incontaminada, nunca jamás será inmunda. También es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero será manifestada esta gloriosa gran salvación para los millones de millones de millones de millones de personas que hemos recibido a Jesús en el corazón. Los que hemos sido renacidos, especialmente no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Los que hemos nacido por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre, por los siglos de los siglos. Según la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23. Y primero de Juan, ciertamente en el capítulo 5, verso 1, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si usted cree que Jesús es el Cristo y lo tiene en su corazón, esa es la persona que es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró es el Espíritu de Dios, es el eterno Dios. Y el engendrado es Cristo Jesús. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, conozca la verdad. Porque Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere usted vivir completamente en la libertad que Dios ofrece? Debe de recibir a Jesús en su corazón. Debe de aceptarlo como su único y suficiente Salvador para vivir completamente en esa libertad. En la libertad más grande y preciosa que se encuentra en Jesús el Señor nuestro. Quiero en esta ocasión orar por los que están abatidos, desesperados, pero también quiero interceder, especialmente por aquellas personas que quieren recibir a Jesús, esa libertad, los que se disponen a recibir esa verdad en su corazón. Cristo es la verdad, Él es la fuente de la vida. Cierre sus ojos y diga conmigo: gracias, mi amado Señor Jesús. Tú eres la verdad y tú eres la vida para mí. Reconozco que he vivido en pecado, he estado viviendo en muerte, he estado viviendo vida vacía, angustiado en mi espíritu, Dios. Pero reconozco hoy que tu palabra es la verdad y que tú eres la verdad. Perdóname, satúrame del perdón y de la gran salvación en todo mi ser, oh Dios. Hazme una nueva criatura conforme a tu semejanza. Hazme una criatura, Señor, que sea el 100% humilde, 100% la oveja tuya.
el 100%, oh Dios, la perla de gran precio. Perdóname, límpiame de toda contaminación de pecado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas almas que se entregan hoy y que buscan con corazón sincero amarte y servirte. Te alabo, oh Dios, por la grandeza de tu misericordia para ellos y ellas. Gracias por salvarlos, gracias por perdonarles. Ahora hago intensivo mi clamor por los que están, oh Dios, con cáncer, con SIDA, los que tienen leucemia, los que tienen esos huesos que están torciéndose por ese artritis terrible. En el nombre de Jesús cancelo toda enfermedad en los huesos, en los ovarios, en los riñones, en los pulmones, en el páncreas, en el hígado. Ahora mismo ordeno que esos pulmones y riñones sean hechos nuevos. Esos intestinos que han sido afectados por infecciones, declaro ese cuerpo completamente sano, sano para la gloria de Dios. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Quiero invitarles a todos ustedes que se han entregado al Señor a asistir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos esquina con Avalon y 42 Street, un poco hacia el sur de Los Ángeles. También le invitamos a los servicios de los días miércoles y viernes a las 7:30 y domingo a las 10 y domingo a las 5 de la tarde. Están cordialmente bienvenidos de antemano y queremos que oren también por nosotros, todos nuestros televidentes, y que si pueden aportar alguna ayuda financiera para sostener este programa siempre en el aire, hágalo con todo entusiasmo. En la programación nuestra aparece también el número de la cuenta bancaria de la Iglesia Roca de Luz Eterna. Tómelo y vaya al Banco de América y ahí colocan a nombre de la iglesia cualquier cantidad. Será bien recibida y que Dios le bendiga. Hasta la próxima edición y gracias por todo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.